de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Haremos todo en honor a nuestro Dios. Amén. Amén, hermanos, muy buenos días. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar de pie nuevamente en este lugar para poder compartir la palabra con ustedes. Les pedimos disculpas porque vamos a empezar hasta este momento la transmisión. Yo, hermanos, siempre tengo algo y se lo digo en mis oraciones a Dios, que nunca quite de mi vida, que nunca quite de mi corazón el gozo de su salvación. Porque si Él quita el gozo de su salvación de mi corazón, todo lo que yo haga ya no lo voy a hacer de buena manera. Y yo quiero servirle, hermanos. Para mí es agradable, para mí es un gran privilegio estar aquí en este lugar. Le puedo decir, quizás nerviosa, porque le estoy hablando a los hijos de Dios, pero lo hago, para mí es un gran privilegio hacerlo. Así que, hermanos, le vamos a pedir en oración a nuestro Padre para que esta mañana nos guíe, para que de mi boca salgan únicamente las palabras que Él quiere que lleguen a su corazón y que queden implantadas para que podamos vivirlas. Entonces, vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre. Gracias por este día, Señor. Gracias porque nos das salud, Padre. Gracias porque nos permites levantarnos, Padre, y poder seguir sirviéndote, poder seguir alabando y glorificando tu nombre, Señor. Dispón, Padre, el corazón de cada uno de mis hermanos que se conecten a estas redes y a los que después también por asuntos de trabajo no puedan escuchar la enseñanza el día de hoy. Ellos también, Padre, tú dispongas su corazón, Padre. Que la palabra que salga de mi boca, Padre, sea la que tú anhelas que llegue al corazón de cada uno de mis hermanos. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das. Gracias, Padre. Un privilegio hermoso para mi vida servirte. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, Dios bendiga a cada uno, ahí en la comunidad, cada uno de los que nos escuchan en la comodidad de su casa. Vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy. Y hemos sido instruidos por medio del hermano pastor y de los hermanos que han tenido el privilegio de compartir la palabra. Y últimamente, los últimos que lo hicieron fue los hermanos, la hermana Dorita y su hermano y su esposo pastor José Rodas. Fue de bendición para mi vida. Y yo hice no un resumen, pero sí voy a empezar desde lo que el hermano pastor nos compartió el día viernes 21. Algunos aspectos, porque yo creo que todo tiene una relación, todo sobre lo que han hablado los hermanos tiene una relación. Quiero leerles para iniciar lo que dice en Tito 2:11. Y dice su palabra: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. ¿Por qué inicié con este versículo? Porque el hermano pastor nos ha estado predicando sobre la influencia divina en tiempo de adversidad. Y Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación. Y fíjese, hermano, que yo busqué el concepto de esa palabra salvación y dice que es
solución de un problema o liberación de un peligro. Y yo creo que constantemente, no solo ahora que estamos en tiempo de pandemia, que algunos pensaríamos esa es la adversidad, y sí, es una adversidad para nuestra vida, pero constantemente, hermanos, estamos metidos en problemas o necesitamos ser librados de un peligro. Y ese es el significado de la palabra salvación. Y la palabra adversidad, que les decía que no es únicamente para este tiempo, dice que es una situación contraria o poco favorable, difícil de sobrellevar. O sea, eso quiere decir que no es nada más este tiempo de pandemia, no, que en todo tiempo nosotros tenemos situaciones contrarias, poco favorables para nuestra vida, aún para nuestra vida física, cuanto más para nuestra vida espiritual, y difíciles de sobrellevar. El hermano pastor nos compartía que la influencia divina es la gracia de Dios para nuestra vida. Y nos daba la definición de esa palabra gracia, que en griego es la palabra charis, que es influencia divina sobre el alma, que se refleja o se manifiesta y se hace patente en la vida diaria. Todos tenemos una vida diaria, mis hermanos, todos. Y ahí es donde se tiene que hacer patente esa influencia divina, esa gracia de parte de Dios para nuestra vida. En otras palabras, podríamos decir toda la palabra, inspirada por Dios, es la influencia divina para nuestra vida. El hermano pastor también nos decía que la influencia divina es un toque espiritual de Dios, una característica presente, evidente, que uno percibe para que la palabra cobre en nosotros vida. También es la palabra revelada por el Espíritu Santo que va a materializarse en nuestro entendimiento espiritual, en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, y que va a moldear, o sea, esta influencia divina, toda la palabra va a moldear mi carácter y va a sujetar mi alma, mi intelecto, mi mente, mis emociones, mis sentimientos, mis afectos. La influencia divina, mis hermanos, que es la palabra, será puesta en mi entendimiento. O sea, va a ser entendida en mi mente, porque ahí es donde primero llega la palabra, a mi mente, a mi intelecto. Y solo el Espíritu Santo la va a tomar de ahí de mi intelecto para que sea desprogramada toda aquella herencia genética, todo aquel carácter que fue formado por el entorno en donde yo he convivido. La palabra va a desprogramar todo eso, o sea, el Espíritu Santo lo va a tomar del conocimiento que yo tengo de la palabra, porque eso es lo que me va a mostrar lo bueno, perfecto y agradable delante de Dios. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. En otras palabras, podríamos decir que yo necesito escudriñar la palabra, necesito inquirir en la palabra, para que yo conozca qué es lo que Dios quiere que yo cambie en mi vida. De esta manera también van a cambiar mis principios humanos, porque Dios va a poner sus principios, ya no los míos. Cuando Dios ponga, o el Espíritu Santo ponga en cada uno de nosotros sus espíritus, yo voy a ordenar, voy a tener un orden espiritual en mi vida. Voy a ordenar los valores que yo tengo. Entonces, cuando yo ordene los valores espirituales en mi vida, entonces yo voy a tener en todo tiempo presente lo que dice en Mateo 22 del 37 al 39 y 39. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque ahora la palabra, el Espíritu Santo la ha traído de mi mente, de mi intelecto, para que yo pueda
podríamos decir, ponerla por obra o vivirla en cada actitud de mi vida. Si yo tengo la influencia divina, si yo tengo la revelación del Espíritu Santo, de la cual me voy a apropiar, todo lo que hagamos, mis hermanos, todo, va a ser una manifestación de la gracia de Dios en mi vida. Si no es así, yo estoy actuando a título personal. O sea, que es importante, mis hermanos, el que yo tenga conocimiento de la palabra y que yo me deje gobernar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, y así dice su palabra, ha venido a tabernaculizar en nosotros, a guiarnos a la presencia de Dios y a revelarnos su palabra. Nosotros, mis hermanos, antes éramos un pueblo descartado. El hermano pastor en una de sus enseñanzas decía, un pueblo bohín, movidos, dice, por todo aquello que vemos. Lo cual, hermano, nos hacía, no podíamos nosotros calificar, nos descartaba de la posibilidad de pertenecer al reino de Dios, si nos manteníamos en ese lugar. Pero Dios para eso envió a su Hijo Jesucristo, para que eso cambiara en nuestra vida, para darnos otro nivel. Ahora, mis hermanos, ya no somos un pueblo goín, ahora ya no somos un pueblo insensato. Ahora Dios espera que nosotros demos fruto de acuerdo a lo que hay dentro de nosotros, fruto de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ha venido a hacer vida en nosotros. Un proceso, mis hermanos, o sea, no algo fácil. Por eso es que estamos aquí todavía, por eso es que constantemente estamos siendo instruidos, porque Dios nos conoce, si no estuviéramos en su presencia. Pero aún hay cosas que nosotros tenemos que mejorar. Ahora, mis hermanos, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Ahora, mis hermanos, hemos creído en el Dios Todopoderoso. Ahora, mis hermanos, hemos permitido que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Y en Efesios 1:13 dice algo muy importante, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En otras palabras, hermanos, ya no estamos solos. Ya no lo hacemos inspirados con nuestra propia prudencia. Ya nada hacemos a título personal. Ahora, mis hermanos, tenemos el sello del Espíritu Santo. Y esta palabra sello, hermano, es bien importante, es una señal, es una marca en nuestra vida, en nuestro corazón. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo con sellarnos. Esa palabra sellado dice que ahora su significado es posesión, o sea, ¿de quién somos ahora nosotros? ¿A quién le pertenecemos? Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora le pertenecemos a Dios. Somos propiedad de Dios. Eso es lo que está diciendo ese sello de Efesios 1:13, que ya no nos pertenecemos, que ahora nuestro dueño es Dios. Entonces dejémonos gobernar por el Espíritu Santo, el delegado de Jesucristo aquí en la tierra cuando Él partió a la presencia del Padre. Este sello, mis hermanos, según Efesios 1:14, garantiza nuestra herencia hasta que tengamos posesión de ella. En Efesios 4:30 dice, el hermano pastor también nos habló sobre esto, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Para esta oportunidad es que fuimos sellados, para el día de la redención, para que vayamos a tomar la tierra prometida, así como el pueblo de Israel. Eso es lo que hace este sello. Eso nos garantiza nuestra herencia en la presencia de Dios. Y una de las definiciones nos decía el hermano pastor de la palabra contristéis, dice que es, digamos, cuando nosotros ahí dice que entristecemos al Espíritu Santo, lo que hacemos es que menoscabamos al Espíritu Santo.
Menospreciamos al Espíritu Santo. Lo tenemos en poco, mis hermanos. Y el Espíritu Santo es un sello en nuestras vidas para seguir paulatinamente, hermanos, porque les decía que esto es un proceso avanzando a la presencia digna de Dios. Es un caminar, mis hermanos. Es paso a paso. Si no solo una vez fuéramos instruidos y ya vamos a la presencia de Dios. Es paso a paso. Son muchas cosas las que tenemos que dejar. Muchas cosas de las que hay que desechar voluntariamente. Porque Dios nos da la palabra, el Espíritu Santo nos la revela. Pero hay actitudes, hay acciones, mis hermanos, que es voluntariamente como los tenemos que hacer. Ahora, mis hermanos, ya tenemos un nuevo nivel. Hemos creído, hemos sido engendrados. Ahora tenemos un nivel de redimidos. Cristo Jesús en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados. Nos redimió, nos justificó. Ahora, mis hermanos, ya fuimos engendrados. Somos una nueva creación. Ahora tenemos, mis hermanos, la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios. Fuimos engendrados no de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino que hemos sido engendrados de Dios. Nos fue cambiado a esa genética donde nos gustaba mantenernos, donde nuestra alma, que es donde están nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestros afectos, muchas veces se quiere mantener. Pero el hecho de haber creído en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, nos cambió la genética, hizo un cambio en nosotros. Ahora somos engendrados de Dios. Ahora estamos en un proceso. Ahora estamos renovando a través de la palabra nuestra mente. Dios ahora está poniendo en nosotros la mente de Cristo. Entonces, hermanos, ya no podemos seguir siendo los mismos. Ahora somos, mis hermanos, ministros de un nuevo pacto. Ministros competentes, dice 2 Corintios 3:6. No de la letra, o sea, porque la letra mata. Está diciendo, no únicamente como conocimiento, sino que del Espíritu, porque solo el Espíritu Santo va a vivificar esa palabra en mi vida, esa letra muerta. Solo el Espíritu va a hacer que yo pueda conducirme de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me ha revelado. Este sello que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras vidas aleja las tinieblas de nosotros. Eso es lo que hace, o sea que las tinieblas lo ven. Todo aquel espíritu que quiera, ahí sí que apoderarse de nuestra alma, lo ven, ellos saben que tenemos un sello, ellos saben que las tinieblas conocen, que hemos creído en un Dios vivo, que ya fuimos redimidos, que somos justificados delante del Padre. También conocen que ahora ya no estamos engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de varón, sino que de Dios, lo conocen. Y en 1 Juan 5:18 dice que al engendrado de Dios el maligno no lo toca. Salvo, mis hermanos, que yo lo permita. O sea que sí puede llegar la tentación a nuestras vidas. Si yo lo permito, si yo con mi mente, con mi intelecto, con mi conocimiento, me involucro en lo que no le agrada a Dios. O sea que esta es una decisión personal. ¿Dónde me quiero involucrar? Dios nos dio libre albedrío. Dejó a su Espíritu Santo. Nos ha dejado su palabra, pero nos dio libre albedrío. Yo tomo mis propias decisiones. Por eso en la palabra nos dan la sabiduría para caminar en el camino donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Ahí su palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es cosa mía si yo me mantengo en ese camino. Yo tomo mi propia decisión. Yo decido en qué camino voy a caminar. O me salgo del camino que Dios me está indicando a través de su palabra revelada por el Espíritu, o me mantengo en él.
en ese camino de santidad. Esa es mi decisión. El Espíritu Santo, mis hermanos, está constantemente vigente en nuestra vida, actuando, decía el pastor, codificando la palabra para que quede implantado en nuestros corazones y cambie nuestra forma de conducirnos. Ahora usted me dirá, ¿qué palabra? Bueno, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. ¿Qué vamos a oír? La palabra de Dios. ¿Cuál es la fe? Ya no la vemos solo como un concepto. Ahora lo vemos como creer, como tener la convicción, la certeza, ser fiel y sobre todo, mis hermanos, obedecerla. O sea, para eso es que nos dan la palabra, para eso es que creemos en la palabra, para obedecerla, porque que la crean, la creerán muchos, pero cuánto la obedecemos marca la diferencia. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que marcar la diferencia. Ya no somos el común del pueblo, ahora somos el cuerpo de Cristo, los redimidos, los justificados delante del Padre. En Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo dice? Vivo. O sea, conscientes, mis hermanos, conscientes de lo que estamos haciendo. Santo, ¿por qué? Apartados para Él. Por eso dice santo, no es que ya hayamos alcanzado nosotros la santidad, no, mis hermanos, este es el día de Cristo. Pero sí apartados para Él, un pueblo apartados de Él, un pueblo que formamos parte del cuerpo de Cristo. Y dice agradable a Dios. O sea, que vamos a agradar con estas actitudes a Dios. Y dice, es vuestro culto racional. Por eso les decía, sabemos lo que estamos haciendo. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una metanoia, un cambio de mente, ya no los mismos, ya no como yo pensaba antes. ¿Sabe cómo pensaba yo, mis hermanos? Aquí delante de ustedes lo digo, así soy yo. Ese era el concepto que yo tenía. Pero ahora, mis hermanos, la palabra y el Espíritu Santo ha cambiado ese concepto. Él lo que quiere es que yo cambie esa mente que yo tenía, que sea transformada a través de la renovación de mi mente, de mi entendimiento. Dice, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, Dios solo pensamientos de bien tiene para nosotros. Pensamientos de bien y no de mal. Dios, su voluntad es agradable para nosotros y perfecta. Somos nosotros, mis hermanos, los que muchas veces cambiamos las cosas. Somos nosotros los que muchas veces a lo bueno le llamamos malo y a lo malo, mis hermanos, nos gusta llamarle bueno, a criterio personal. Pero su palabra es clara. Y dice, para que sea transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense, hermanos, mis hermanos, el hermano pastor también nos estuvo hablando sobre lo que dice Efesios 4:31. Por eso les decía, muchos aspectos de los que están escritos en la Biblia es para instruirnos, pero muchas cosas son una actitud voluntaria. Es que nosotros las pongamos en acción. Y el hermano pastor nos leía lo que decía en Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice, quítense. O sea, no por arte de magia ni con un clic de los dedos vamos a cambiar esto. Es una actitud voluntaria, es una acción
una acción que nosotros vamos a decidir. Quítense, dice la palabra. También en 1 Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esa palabra desechando también es despójense. Despójense de todo eso, de toda malicia, de todo engaño. Así somos los humanos, engañadores, hermanos, maliciosos, hipócritas. Cuando estamos frente a la persona nos cae bien, pero cuando muchas veces, yo espero, hermanos, que ya no seamos así, porque para eso hemos estado siendo instruidos. Yo espero que esto ya Dios lo haya cambiado, el Espíritu Santo ya lo haya cambiado en nuestras vidas. Envidiosos, hermanos. Nos corrompe la envidia, hermano. Toda la vida queremos tener lo que tiene mi amiga, lo que tiene el vecino, lo que tiene el de enfrente, lo que tiene mi compañero de trabajo. No, mis hermanos, Dios le da a cada quien de acuerdo a sus riquezas en gloria. Buscar el reino de Dios y su justicia, dice su palabra, y todo va a ser añadido. Y yo, mis hermanos, lo he creído. Amén. Cuando nosotros ya hayamos quitado esto que dice su palabra, el enojo, la ira, la gritería, las mujeres, mis hermanos, buenas para gritar. Pero también muchos hombres. No te hagáis, dice el hermano pastor. Entonces, mis hermanos, vamos a desear la leche espiritual, no adulterada, para que crezcamos para salvación. ¿Cuál es esa leche espiritual no adulterada? Toda su palabra, revelada por el Espíritu Santo. No de acuerdo a mi conocimiento, no de acuerdo a lo que mi intelecto tiene. No, mis hermanos, es revelado por el Espíritu Santo. Y era lo que les decía, ¿va? Busquemos la palabra, escudriñémosla, seamos diligentes, mis hermanos, así como tenemos tiempo para hacer muchas cosas, hermanos, los deseos de la carne, las vanidades. No, mis hermanos, si aquí lo único que nos ofrece salvación es la palabra, es Dios, ¿no? Es su palabra, es lo único que nos va a mantener de pie, no solo cuando estemos en angustia, ni en adversidades, ni en situaciones difíciles, es en todo tiempo. Si no nos quitamos, mis hermanos, y no desechamos lo que dice Efesios 4:1 y 2 de Pedro 2:1, seguimos siendo el viejo hombre. Y para eso, mis hermanos, yo quiero que nos vayamos a Colosenses 3. Y el hermano pastor nos empezó a hablar a partir de Colosenses 3:12, pero yo quiero que empecemos a leer sobre lo que dice desde Colosenses 3:5. Y dice su palabra. Lo vamos a leer desde ahí, mis hermanos, para que podamos entender de una mejor manera lo que dice Colosenses 3:12 y 3:13. Y dice, solo les quiero leer los primeros 2 versículos. Dice Colosenses 3:1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Qué cosas son las que tenemos que buscar? Las de arriba. Amén. Poned, dice, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso no quiere decir, hermano, que nos mantengamos todo el tiempo, durmamos en el cielo. No, mis hermanos, somos humanos y aún nos inquietan todas esas cosas. Pero esforcémonos, busquemos las cosas de arriba, las que no van a perecer, las que me van a llegar a la salvación, esa gracia, esa influencia divina, su palabra, la que me va a conducir un día a la presencia de Dios. Pero sigue diciendo en Colosenses 3:5. Ya habíamos dicho lo que dice ¿en dónde fue donde leímos? Ya se me olvidó. Permítame, mi hermano. Lo que leímos en Efesios 4:1 y 1 de Pedro 2:1. Quítense, deséchense. Pero mire lo que dice en Colosenses 3:5. Aquí está hablando, hermanos, del viejo hombre.
de ese hombre que se mantiene aún sin quitarse lo que dice en Efesios 4:1 y 2 de Pedro 2:1. Dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y nos empieza a dar, mis hermanos, una serie de cosas, como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Usted me podrá decir, yo también, yo ahí no me mantengo. Yo ya no hago eso. Pero si no hago eso, mis hermanos, hago otro montón de cosas desagradables también delante de la presencia de Dios. Y no solo yo, todos mis hermanos. Y sigue diciendo el 7. Vamos a leer Colosenses 3:7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. Así nos manteníamos. Espero que ya no. Parece hemos sido instruidos para que ya no nos mantengamos ahí. Eso era en aquellos tiempos. Por eso les estoy hablando. Aquí está hablando del viejo hombre. Actitudes del viejo hombre. Y el 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Yo espero, hermanos, que de nuestra boca no salgan palabras deshonestas. Fíjese, hermano, que les quiero contar, yo, mi abuelita por parte de mi mamá, o sea, mi abuelita materna, yo calculo que murió cuando yo tenía, que falleció cuando yo tenía 6 años. Y aún tengo grabadas algunas palabras. Ella decía, no ensucies tu boca con palabras torpes. Yo pensé que era un refrán de ella, pero un día lo encontré en la palabra, no me recuerdo en dónde está. O sea que dice palabras deshonestas, esas eran las palabras torpes. No ensuciemos nuestra boca con esas palabras, ni por casualidad, hermanos, ni porque me tropecé. Amén. Ni porque tengo un mal concepto de alguna persona, ya no se vale, mis hermanos. En nuestra boca ya no tienen que salir palabras deshonestas. Y el 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre. Eso es lo que está haciendo la instrucción. Eso es lo que está haciendo la influencia divina en nosotros. La gracia de Dios para nuestra vida. Despojándonos de todo eso. Y yo les podría mencionar un montón más. Porque cuando decía el 8 decía palabras deshonestas. Mi carácter, mi amargura, mi envidia, mi murmuración, el pleito, la codicia, de todo eso, mis hermanos, me tengo yo que despojar. Pero yo siempre he dicho que Dios es bueno. Siempre, mis hermanos, digo, tenemos un Dios de oportunidades, un Dios misericordioso. Y Colosenses 3:13, nos vamos a ir, mis hermanos, nos vamos a ir porque ya me dijeron que ya solo me quedan 10 minutos. Nos vamos a ir a lo que dice Colosenses 3:12, dice, o sea, un Dios de oportunidades porque nos está dando una nueva vestidura. Mire lo que dice Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. 3 cosas dice al inicio, como escogidos de Dios. Escogidos, santos y amados. Escogidos desde antes de la fundación del mundo. Así dice Efesios. Escogidos desde antes de la fundación del mundo. Santos, apartados para Él. Amados. ¿Usted no cree que nos ama Dios? Si no nos amara Dios, ya no nos diera oportunidades, ya hubiéramos sido consumidos. Si no nos amara Dios, no hubiera mandado a su único hijo para que fuéramos salvos. Eso es lo que hizo Dios con nuestras vidas. Y de ahí sigue diciendo Colosenses 3:12, de benignidad. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque nos cuesta anhelar el bien para las demás personas. De humildad, mansos y humildes, nos decía en la prédica el día domingo la hermana pastora. Sed mansos y humildes. De mansedumbre. Y dice de paciencia. ¿Sabe por qué dice paciencia, mis hermanos? Porque si no, no podría llevar a cabo lo que dice en Colosenses 3:13.
soportándonos unos a otros. Tenemos que ser pacientes para soportarnos. Nos gusta que nos soporten. Nos gusta que nos apoyen. Porque así decía el hermano pastor, que era la definición de la palabra soportar. Amén. Que nos apoyen, pero apoyarnos nos gusta. Servir de apoyo nos gusta. Muchas veces no. Pacientes, hermanos. Pacientes, pacientes. Si no, no lo vamos a poder lograr. Con ese fruto de la paciencia que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Ese don de paciencia. Y sigue diciendo Colosenses 3:13, y perdonaos unos a otros, si alguno no tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Una de las palabras que más, hermanos, insistió el hermano pastor es la misericordia. Y yo busqué el concepto de la palabra misericordia. Dice que es la disposición que me mueve a ser compasivo. O sea, es una disposición que me mueve a ser compasivo con las demás personas. Es la misericordia liga a dos personas. O sea, no es solo que yo la tenga aquí, es por lo que yo hago con las demás personas. Y en Colosenses 3:12, entrañable misericordia, de lo más profundo, hermanos, de lo más íntimo. De ahí tiene que salir la misericordia. Amén. Y fíjense, hermanos, que una de las y sigue diciendo, y perdonaos. Y por eso empecé con la influencia divina. Por eso empecé con esa palabra gracia, porque fíjense, hermanos, que yo busqué la definición de perdonados, y dice que es la palabra charizomai, pero ¿sabe cuál es su raíz? Su raíz es charis también, gracia, una acción, espiritualmente una influencia divina en mi vida, para que yo me pueda conducir con las demás personas, para que mis actitudes, mis hermanos, sean espirituales con las demás personas, ya no de mi propia inspiración, ya no de acuerdo a lo que yo pienso, no que de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ha mostrado a mi vida. Vale. El perdón, está bien, hermano. El perdonar no significa olvido. Olvidar la ofensa, no se puede, hermanos. O sea, pasarme yo un borrador aquí en la mente y quitármela, no puedo. Pero ya no incide la ofensa en mis actitudes con la otra persona. Ahora he sido desatada, ahora ya no tengo ataduras, ahora ya cuando yo perdono a mis hermanos ya no me siento amargada. En Mateo 6:12 es parte de la oración modelo que Jesucristo nos dejó. Y dice su palabra, y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos. O sea, ¿cuándo vamos a ser perdonados? Cuando nosotros perdonemos. Si no, mis hermanos, no vamos a ser perdonados. Para terminar, mis hermanos, quiero que volvamos a ver lo que dice en Colosenses 3:12. Vestidos como escogidos, santos llamados, escogidos por el Padre, apartados para el Padre y amados por el Padre. Esa tiene que ser nuestra nueva vestidura. Colosenses 3:12 y Colosenses 3:13, esa es nuestra nueva vestidura. Queremos apartar el juicio sin misericordia de nuestras vidas. Así dice Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a alegar el juicio sin misericordia si nosotros somos misericordiosos. Hechos 3:19 dice, arrepiéntete y convierte para que nuestros pecados sean perdonados. Ese perdón de Dios también es una gracia, es una influencia divina en nuestras vidas. El arrepentimiento y el convertirnos. El arrepentimiento es una actitud, una decisión de nosotros. La conversión, lo que la palabra va a hacer, lo que la palabra, esa palabra que yo he incorporado a mi entendimiento, a mi mente,
de ahí va a tomar el Espíritu Santo la palabra para que yo sea convertida. O sea, el arrepentimiento, una acción propia. El hermano pastor nos decía que nos tenemos que arrepentir, que nos tenemos que reconciliar y que tenemos que perdonar para poder estar un día en la presencia de Dios. Espero, mis hermanos, que la palabra haya quedado implantada en su corazón. Escudriñémosla, hermano. No nos quedemos únicamente con lo que ahorita venimos a escuchar. Inquiramos en ella. Seamos diligentes. Así como somos diligentes para otras cosas. Yo no sé, pero cómo es usted, pero yo me gusta ser diligente en muchas cosas. Pues que yo sea diligente en la búsqueda de la palabra. Y usted también. Gracias, mis hermanos. Gracias por la oportunidad de poder estar en este lugar. Que Dios los bendiga, que el Espíritu Santo traiga a memoria la palabra que usted ha buscado de Dios, para que podamos ser transformados, para que nuestra mente sea renovada. Así que, mis hermanos, Dios los bendiga. Ha sido para mí un privilegio haber podido compartir con ustedes la palabra que Dios puso en mi boca. No es mi palabra, hermano. Yo les hubiera venido a hablar de otras cosas. Es de parte de Dios. Gracias, mis hermanos, y que Dios bendiga a cada uno de los miembros de la iglesia Monte Gerizim y a todas aquellas personas o hermanos que se conectan y que oyen nuestras enseñanzas. Es de parte de Dios. Gracias. Gracias, hermano David. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, porque esta mañana fuiste bueno. Porque esta mañana trajiste tu palabra a nuestras vidas, porque nos usaste, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.